Todos y a todos. Estamos comenzando lo que es la conversación, el conversatorio llamado Inequidades Territoriales. Bueno, en este objetivo, el objetivo que tenemos en esta jornada es buscar un espacio de conversación, de diálogo ciudadano, centrado principalmente en las inequidades territoriales y también poniendo el foco en lo que es el proceso constituyente. Y que esto fue organizado por los precandidatos constitucionales Francisco Vera y Fernando Sepúlveda. En esta actividad contaremos con dos expositores. Primero tenemos a Paula Nieto, ella es abogada ambientalista del EULA, del Centro de Ciencias Ambientales de la UDEC, de la Universidad de Concepción, y también presidenta de la Superintendencia del Medio Ambiente del Biobío. También tenemos a Felipe Lersundi, él es ingeniero civil químico y asesor ambiental de comunidades indígenas. De hecho, en este momento está trabajando en el territorio del Salar de Atacama. Él es el director del CEA de Antofagasta y ex seremi del medio ambiente de este mismo lugar. Quienes exponen hoy vienen dispuestos a entregar una visión crítica y diagnóstica del estado actual en la materia de nuestro país, enfatizando, como mencionábamos, precisamente en la realidad local. Para esto, cada expositora y expositor dispondrá de 15 minutos para exponer y cada precandidato contará con 7 minutos para entregar su visión sobre el tema. También tendremos un espacio entre 40 y 50 minutos donde quienes asisten puedan participar, mandarnos sus dudas o sus sugerencias a los WhatsApp o por Facebook o Instagram de nuestros precandidatos. Así que nos vamos a quedar ahora en la compañía de Paula Nieto. Hola Paula, tienes el espacio. ¿Estamos Está muteada, muteados? Paula. ¿Están todos muteados? Sí, estamos muteados. Ahora Ahora sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Se agradecen estas instancias de conversar sobre temas tan contingentes. Y tengo que hacer una aclaración, no soy presidenta de la Superintendencia de Medio Ambiente, soy presidenta del COSOP, que es el Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es un ente de participación ciudadana. Lo que yo les voy a hablar un poco ahora va a ser solamente una introducción para explicarles lo que contiene la garantía constitucional del 19 número 8 hoy y ver un poco qué es lo que se quiere cambiar y ustedes al comprender lo que nos señala nuestra Constitución al día de hoy se darán cuenta de la necesidad de actualizar nuestra Constitución y la importancia del proceso constituyente en estas materias. Francisco, yo voy a presentar unas pocas láminas como para que me apoyen nomás, porque son normas, y tú me dices si se ve o no, ¿ya? Perfecto, dale a compartir pantalla. Perfecto, yo lo puse. Voy a apagar mi cámara, ¿o no la dejo? ¿Sí? ¿Se ve, Pancho? ¿Se ve, chiquillo? Sí, Paula, se ve. Ya. Bueno, la garantía constitucional que está consagrada en la Constitución de 1980, tal como le estoy comentando, esta garantía está en el 19 número 8. Ahora, nuestra Constitución para 1980 fue bastante novedosa que se incorporara el componente ambiental en ella. Y en ella, en el 19, están las garantías constitucionales. Y dentro de ella, el número 8 está el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado, tutelar la preservación de los recursos naturales. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Eso es lo que nos dice la Constitución hoy. Ahora, las interrogantes son, ¿es posible vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿Qué se consagra? ¿Qué garantía se consagra? Debido a la interpretación que nosotros hacemos y a los años que lleva esta Constitución, la doctrina coincide en que la garantía tiene una visión antrópica. Esto quiere decir que es el derecho del hombre, entendiendo hombre como todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, por eso nos referimos al hombre,
o a las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y lo que sigue de inmediato es súper relevante, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado, tutelar la preservación de los recursos naturales. Ahora, ¿qué se ha entendido por un medio ambiente libre de contaminación? Se ha entendido en virtud de las definiciones legales que contiene la ley 19.300, que es la ley de base de medio ambiente, que no es un medio ambiente incontaminado, sino es aquel medio ambiente en el cual se permite que el hombre viva con un riesgo determinado. ¿Y cuál es ese riesgo? Ese riesgo es que no se vulneren las normas, porque la definición de contaminación en nuestro país va asociado a la definición de variables ambientales que la da la normativa ambiental, las normas de calidad y las normas de emisión. Por lo tanto, si nosotros solamente nos quedásemos con la definición de contaminación legal, la definición legal, por favor, si nosotros no vulneramos, si no sobrepasamos las normas ambientales existentes, no habría contaminación. Por eso es importante conjugar las definiciones de contaminante y de medio ambiente libre de contaminación, porque en estas definiciones legales incorporamos el concepto de riesgo, ¿ya? Y es ahí donde debemos centrarnos. Es un medio ambiente donde los riesgos son los adecuados para el desarrollo de la vida. Ahora, ¿cómo el Estado tutela para que este derecho? Lo hace a través de normas y lo hace a través también de la institucionalidad ambiental, ¿ya? Lo hace a través de la institucionalidad ambiental que lo hace. Yo voy a avanzar algunas láminas para mostrarle algunas cosas acá. El deber de protección porque esto es muy largo. Y la operatividad, que es lo que nosotros tenemos hoy día. Tenemos la política ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, la legislación y la institucionalidad ambiental vigente. La institucionalidad ambiental que tenemos hoy en día, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es un órgano transversal en el cual se aprueban políticas ambientales, el SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y la gran deuda. A 10 años de la gran reforma incorporada por la Ley 20.417, aún no se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo cual es relevante para nuestro país que este servicio finalmente se cree y empiece a operar, ¿ya? Tenemos la Seremi de Medio Ambiente y además nosotros en nuestro país contamos con una justicia ambiental. Tenemos los tribunales ambientales, que son 3 en nuestro país. El primero con sede en Antofagasta, el segundo con sede en Santiago y el tercero con sede en Valdivia, dividiendo nuestro país en 3 macrozonas. Ahora, tal como les comentaba yo, nosotros necesitamos actualizar y mejorar nuestra Constitución. Ahora, esta Constitución ha tenido múltiples reformas, ¿ya? Pero no ha sido fuente de una deliberación democrática. Ahora, si nosotros esto lo vemos con el derecho comparado es el derecho de otros países, por eso quería mostrarle unas láminas y les doy las gracias a los organizadores por poder compartir porque no me lo sé de memoria, pero por ejemplo en Argentina habla del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. En España nos dice todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. ¿Ya? En Bolivia y en Ecuador se hacen referencia al desarrollo sostenible y en Ecuador a la Pachamama. ¿Ya? Aquí está el detalle ya de cada uno de ellos. Por lo tanto, nosotros también debiéramos ver el derecho comparado para hacer una reforma y cuál de ellos ha dado resultado. Porque, por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador se han incorporado vocablos como la protección de la Pachamama o el garantizar derechos de aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales. Ya en Ecuador la naturaleza o Pachamama donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento. Pero ¿cuál ha sido el problema de estas constituciones? Ni la de Ecuador ni la de Bolivia han sido practicadas, o sea, desde el punto de vista operativo han tenido una muy mala bajada, si ustedes me permiten, una muy mala bajada. Es por eso que
en cuanto a las propuestas, voy a seguir a la profesora Liliana Galdames, que propone en nuestro ámbito de cambio constitucional, principalmente en la parte de los principios, que es la primera parte de la Constitución, y también modificar lo relativo al derecho fundamental y su garantía. ¿Por qué en cuanto a los principios? Porque los principios rectores nos determinan cómo debe desarrollarse la actividad de nuestro país. O sea, por ejemplo, poner como un valor dentro de los primeros artículos de nuestra Constitución el propender al desarrollo sostenible, donde el medio ambiente, la equidad social y la equidad económica estén presentes desde los inicios de ello. Otro punto relevante que sería interesante conocer en estas propuestas es que realmente el agua sea un bien nacional de uso público, ¿ya? Y además, idealmente, tener usos prioritarios del agua. Por otra parte, y como contrapartida a todo derecho, nosotros también tenemos el deber de proteger el medio ambiente, ¿ya? Y que la contravención a este deber de cuidado dé lugar a obligaciones de reparación, e idealmente que se consagren los principios preventivo y precautorio, ¿ya? Y el legislador podrá introducir otros límites a derechos para proteger el medio ambiente como un bien jurídico superior, asimismo como el patrimonio ambiental, ¿ya? Como derecho fundamental y su garantía, que es como está hoy, que es la garantía constitucional con la cual empezaba mi Constitución, lo ideal, o quizás, no lo ideal, pero quizás sería bueno que se pensara en plasmar como un derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿ya? Un medio ambiente sano, con una Constitución que idealmente garantice a las personas una participación en decisiones políticas, normativas y administrativas que le afecten, ¿ya? Y nuevamente tutelar para la persona que sufra una privación, una perturbación o amenace su derecho al medio ambiente, para interponer una acción de tutela ante la Corte de Apelaciones respectiva. Hoy eso existe vía recurso de protección, ¿ya? También pudiéramos ver el aumentar las competencias de los tribunales ambientales para ver estos temas medioambientales que yo les planteo, ¿sí? Y sobre todo desarrollar un marco para el uso de los recursos naturales, porque todavía nosotros estamos en una economía centrada en el extractivismo, ¿cierto? Estas son mis fuentes del punto de vista que espero haberles introducido en el tema. La planificación territorial, que es el tema segundo, es un tema que estamos al debe completamente en nuestro país. Yo creo que nuestra planificación, no sé si coincidirán conmigo el resto de los expositores, pero creo que muchos de los problemas que se le imputan al Servicio de Evaluación Ambiental, a la organigrama de medio ambiente, no son de competencia en ello y pasan por no tener una buena planificación territorial. Si nosotros tuviéramos claridad de qué se puede desarrollar, dónde y cuándo, ya unas reglas claras de desarrollo, sabiendo qué áreas tenemos que proteger y todo, nos evitaríamos muchos problemas que después el SEA trata de dilucidar o de arreglar, pero le es imposible con la normativa que tenemos hoy en día. Quedo para después para las consultas si me quieren preguntar algo. Doy paso, no sé cómo estuve en el tiempo, espero haber estado bien. Y nada, vuelvo a agradecer esta oportunidad de poder un poco dar a conocer lo que hay y donde ojalá pudiéramos llegar con este proceso. Muchas gracias, Paula. Claro, recordamos que son 15 minutos de exposición. Ahora viene Felipe Lersundi, lo voy a volver a presentar. Él es ingeniero químico, asesor ambiental, precisamente de lo que comentaba también Paula, de comunidades indígenas, pero específicamente del Salar de Atacama. Él es exdirector del SEA Antofagasta y ex seremi del medio ambiente del mismo territorio. No sé si está correcta la información. Felipe, tienes la palabra. Bien, gracias Stephanie. Agradecer en primer lugar, saludarlos a todos
y a todas. Agradecer la invitación para poder compartir un poco de estas miradas. Trataré de ceñirme a los 15 minutos, no sé si lo lograré hacer, pero mi cerebro ya está trabajando en eso. Básicamente lo que quiero... bueno, no voy a poder compartir ninguna presentación porque por un problema técnico estoy desde el celular y no lo tengo en el celular, así que... Pero cualquier cosa estamos con las líneas abiertas. La exposición la voy a dividir en 4 aspectos. El primero relacionado con la justicia ambiental. Si hablamos de inequidad territorial, no podemos dejar de hablar o partir hablando de justicia ambiental y hacer un poco de memoria, recordar cómo surgió este concepto hoy día que hoy día conocemos como justicia ambiental, y durante mediados del siglo XX este concepto surgió no como lo conocemos hoy día, sino que surgió precisamente como un movimiento social, que hoy día se ha convertido, y en esto cito a Dominique Hervé en su libro acerca de recursos naturales y la justicia ambiental, acerca de este origen que tiene en un movimiento social y que hoy día se ha convertido básicamente una fuente de doctrina y de hecho un principio que hoy día se reconoció en los tribunales ambientales. Y que básicamente lo que buscan es generar un cierto equilibrio o una distribución equitativa de los impactos ambientales y de los beneficios que generan los impactos ambientales en el territorio. ¿Y por qué hago presente esto? Porque de la región en la que yo estoy hablando, estoy conectado hoy día desde Antofagasta, probablemente la región, una de las regiones que mejor representa lo que viene a ser todo lo contrario a la justicia ambiental. Podríamos hablar de una injusticia ambiental, donde los impactos están concentrados, muy en línea con lo que decía Paula recién, de una actividad extractivista, y prácticamente la actividad que no es, en el caso de la región de Antofagasta, que no es minería, es la industria que sostiene la minería. Y es así como podemos ver que un 15% de la inversión que ha pasado por el CIA, alrededor de un 15%, solamente está concentrada en la Bahía de Mejillones, y es industria que básicamente es termoeléctrica, generación de energía a partir de termoelectricidad, puertos, que son básicamente para exportar concentrados de cobre y cátodos de cobre, y también los insumos que requiere la minería para subsistir, para poder seguir existiendo. Y todo aquello que, el resto, está la industria de los explosivos, está la industria ácida, finalmente todo gira en torno a esta gran metria, y que en definitiva es el conocido como el sueldo de Chile. Y en este caso, y ahí paso al segundo punto, relativo a cuáles son estos dolores que se transforman o que expresan la inequidad territorial, y ahí podemos encontrar, por ejemplo, las extracciones de recursos hídricos, de agua. Nos hemos estado acostumbrando a hablar de recursos hídricos, de agua industrial, pero en realidad es agua que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los salares donde se extrae salmuera, no es considerado agua. De hecho, ni siquiera se le aplica el código de aguas a las salmueras que se extraen, por ejemplo, en el Salar de Atacama. Se aplica el código minero, de hecho, es un recurso minero la salmuera de los salares, y que significa una presión precisamente en una de las zonas más áridas del planeta, que es el desierto de Atacama. ¿Y esto qué se ha traducido? Finalmente se traduce en un desbalance hídrico conocido hoy día a través de un modelo conceptual realizado por la Corfo. Esto no lo hizo una ONG ambientalista, lo hizo la Corfo. Y nos entrega luces el modelo conceptual del Salar de Atacama de un desbalance hoy día que se acerca al 23%. Es decir, entre las extracciones antrópicas más la evaporación, que es una de las principales pérdidas de agua en el Salar de Atacama, al ser una cuenca endorreica, hay un desbalance entre la capacidad de recarga que tiene, producto de la lluvia, de la escorrentía superficial, subterránea, y lo que se extrae. Se saca más agua, sumando las extracciones antrópicas y la evaporación, de la que tiene el sistema
como capacidad para regenerarse. Y eso lo único que trae es que lo que estás haciendo es extraer agua que te termina por agotar los acuíferos. Y hoy día nos vemos enfrentados a eso. En segundo lugar, la industria minera, para hablar de no solamente del Salar de Atacama, que es lo que me ha tocado trabajar en los últimos casi 3 años, y que tiene que ver con la minería propiamente tal y los problemas que ésta manifiesta, donde principalmente la minería se asocia con, en primer lugar, los pasivos ambientales, entendidos estos como los sitios abandonados, tranques de relave, por ejemplo, contaminados con gran cantidad de metales pesados, y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Taltal, donde encontramos pasivos ambientales a menos de, atravesando una calle, básicamente, de una escuela y de un consultorio. Algo que, a todas luces, si nosotros lo evaluamos a la luz, o lo juzgamos a la luz de este concepto de justicia ambiental, no respeta ni un atisbo de esto. Expresado a través del abandono del Estado y las instituciones. Y esto lo digo responsablemente, consciente y subrayando mi paso por la institucionalidad ambiental. Eso no lo puedo desconocer. De hecho, es la principal razón por la cual yo les puedo comentar hoy día acerca de esto. La cadena logística, como les mencionaba, asociada a los puertos, al transporte, muchas veces, en el caso de la región de Antofagasta, estas son actividades preexistentes a la institucionalidad ambiental. Hay compromisos internacionales asociados, por ejemplo, a las exportaciones de concentrado de plomo y zinc boliviano a través de los puertos chilenos, originados en el Tratado de 1904. Y bueno, finalmente la industria de la energía, principalmente energía termoeléctrica, en la región de Antofagasta, concentrada en la bahía de Mejillones del Sur y en la bahía de Algodonales en Tocopilla, que producto incluso de este reemplazo de la matriz basada en combustibles fósiles, hoy día está viviendo una crisis social a propósito del desmantelamiento de esta industria que sostenía la actividad económica local. Y lo otro que les quería comentar, que ya Paula, y en eso coincido, gracias hijo, y en eso yo, bueno, que tú compres una maleta de niño. Gracias, hijo. Y segundo, como les decía, ya Paula mencionó algo acerca de los instrumentos de ordenamiento territorial, que ante la inexistencia, siendo uno de los principales insumos del sistema de evaluación de impacto ambiental, dejan la sensación de que esto es un Far West y que, en definitiva, se puede hacer prácticamente todo. Pero no es solamente la carencia de los instrumentos de ordenamiento territorial, como por ejemplo un plan regional de ordenamiento territorial, sino que es cómo concebimos estos instrumentos, que en el caso del Plan Regional de Ordenamiento Territorial tiene su génesis en la Estrategia Regional de Desarrollo. Y ante la carencia de estos instrumentos, con una debida validación, nos enfrentamos a vacíos, que muy bien lo decía, y estoy completamente de acuerdo con Paula, que nos generan una verdadera brecha que se trata de llenar a través de soluciones que son definitivamente parche. Y terminamos por seizar, entendido este verbo que estoy inventando, terminamos por seizar toda la problemática ambiental de la región, de nuestro país, equivocando el fondo del asunto, porque efectivamente podemos reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, podemos fortalecerlo, robustecerlo, entregarle mayores atribuciones, limitar los espacios de discrecionalidad, todo lo que queramos, pero si en definitiva mantenemos la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial, como por ejemplo, lo repito, el PROD basado en la Estrategia Regional de Desarrollo, o que si incluso existieran estos instrumentos, pero carentes de toda legitimidad social, evidentemente nos estamos comprando un conflicto gratis, seizando e identificando, porque en definitiva, ¿qué es lo que nos permite el sistema de evaluación de impacto ambiental? Nos permite, a través de caso a caso, ir identificando las brechas y personificando el demonio, por decirlo de alguna forma, en una institución visible,
y que probablemente representa al Estado y que le corresponde poner la cara por parte del Estado en temas que son conflictivos, pero que su origen, el origen de esta conflictividad y la resolución a esa conflictividad no la vamos a encontrar en el mismo sistema, ya que es simplemente un instrumento más, no es cualquier instrumento, de hecho es el instrumento final que entrega los permisos y que en definitiva tiene una importancia que no podemos desconocer, pero que si queremos apuntar al fondo, podemos cambiarle el nombre al sistema, podemos entregarle más atribuciones al sistema, podemos incluso aplaudir algunas de sus resoluciones, como por ejemplo fue la resolución del caso Domínguez, que generó una gran expectativa y hubo personas incluso que depositaron un voto de confianza a la institucionalidad ambiental a partir de un caso puntual. Pero, en definitiva, no nos hacemos cargo del fondo del asunto, comprendiendo de que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un mero administrador que concede permisos, pero que en el caso, por ejemplo, de las declaraciones de impacto ambiental, lo que hace es chequear norma contra norma. Que las normas, que el titular diga y se comprometa, por eso una declaración jurada, que se comprometa a cumplir lo que dice que se va a cumplir, y entre eso está toda la batería de normativa ambiental aplicable, y en el caso de los estudios de impacto ambiental, cuando se generan impactos significativos, que es el proyecto, a través de sus medidas de control, de compensación, de mitigación y de compensación, se hagan cargo de estos impactos significativos. Pero, sin embargo, y lo repito, lo insisto, mientras no tengamos una institucionalidad, no vamos a tener una institucionalidad robusta, pongámosle el nombre que quieran a la institución que conceda los permisos ambientales y que los evalúe, pero si no realizamos y no construimos de forma participativa las estrategias regionales de desarrollo y los planes regionales de ordenamiento territorial y todos los instrumentos de ordenamiento territorial que nos permitan de forma democrática, participativa y responsable determinar qué se hace en el territorio y qué no se hace, qué zonas vamos a dedicar a la conservación por su particularidad ecosistémica, qué zonas vamos a dedicar a la labor productiva, qué lugares van a apoyar esa labor productiva desde el punto de vista de la cadena logística, por ejemplo, los puertos, como les decía, los terminales de transporte, etcétera, para en definitiva tener una institucionalidad robusta y que si en definitiva la institucionalidad no cumple las expectativas que nos hemos hecho respecto de ella dentro de este proceso participativo, bueno, por último nos hagamos cargo de una decisión que la tomamos entre todos. No hay espacio, y de hecho es la razón por la que estamos conversando ahora, de este proceso constituyente que se ha abierto enhorabuena, y que recuerdo con Francisco conversábamos en la época que estudiábamos en la universidad, que era un aspecto relevante y necesario el cambiar la Constitución. Teníamos un montón de otras razones que hoy día probablemente a la luz de lo que vemos, del crecimiento también que hemos tenido, ya no somos los jóvenes que éramos antes, pero producto de esta experiencia también hoy día y el contexto de este levantamiento, enhorabuena, insisto, ciudadano y social para en definitiva lograr este cambio constitucional. Y mientras no, insisto, y lo voy a repetir hasta el cansancio, mientras no tengamos instrumentos validados, instrumentos que llegan muchas veces armados desde Santiago, o ya supimos del lobby que realizaban algunas grandes compañías para obtener beneficios a partir del marco regulatorio. No hay espacio para cosas similares, no hay espacio para cocinas fuera, más todavía desde el centro de Chile, más todavía desde Santiago, que lleguen sin una validación al menos entre las instituciones representativas. Y para terminar, quisiera compartirles una reflexión que vengo dándole vueltas a partir del trabajo que estamos realizando con comunidades en el Salar de Atacama, y que tiene que ver con entender la sostenibilidad, o la sustentabilidad, vamos a usarla como sinónimo hoy día, entender la sostenibilidad
como un proceso. Hoy día, y a los que estudiamos en la universidad, bueno, Paula también es hija de Leula, por lo que escuché por ahí. También parte de mi formación la realicé allá. No, hoy día a nosotros se nos enseñó y se sigue enseñando que la sostenibilidad es un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Y es cierto, es efectivamente un equilibrio, pero la termodinámica, no puedo conocer mi formación en la Escuela de Ingeniería Química, además sufrí bastante con termodinámica, así que lo puedo usar hoy día para poder hacer esta reflexión. La sostenibilidad entendida como un equilibrio, de por sí es un proceso. La sociedad y los sistemas ecológicos, para irnos a ese plano, los sistemas ecológicos son sistemas que están gobernados y determinados por las relaciones de los elementos que la componen. Podemos llegar a la teoría de la autopoiesis del profesor Varela y el profesor Maturana, pero al ser parte de un proceso que te lleva al equilibrio, al ser sometido a distintas perturbaciones, entendida esta dentro de la sostenibilidad, como el marco regulatorio, como las condiciones ambientales, como las presiones económicas que tiene este sistema social, responden de manera diferente dependiendo de las características de estos sistemas. Para eso, y esto es un pequeño homenaje al profesor Hugo Segura, que en paz descanse, que nos enseñó precisamente, con mucho dolor para los que no éramos muy buenos estudiantes, nos enseñó que los sistemas se van moviendo y se van ajustando dependiendo del tipo de perturbaciones. Y sus respuestas dependen definitivamente de los elementos que la determinan. Y por lo tanto se da una dinámica de pasos de un estado de equilibrio a otro con liberaciones o consumos de energía, generación de entropía, que finalmente te determinan cómo es el sistema. Y por lo mismo, muchas veces los puntos de equilibrio son equilibrios metaestables, no son equilibrios estables propiamente tal, sino que metaestables, que ante la más mínima perturbación te cambian violentamente a un nuevo estado de equilibrio. Y ese nuevo estado de equilibrio es probablemente lo que estamos observando hoy día y viviendo en carne propia, y que soñábamos, como les decía con Francisco, vivirlo hace más de 10 años en la universidad. Este nuevo estado de equilibrio es el que nos lleva precisamente a un nuevo marco regulatorio y a una nueva constitución, que en definitiva es el marco que define la forma en la que nos relacionamos quienes habitamos en este país, ¿ya? Entonces, la invitación para terminar es a mirar la sostenibilidad no como un triángulo de equilibrio como estamos acostumbrados hoy día, sino que a mirarlo como un proceso dinámico que pasa de distintos estados de equilibrio a otros, y por la misma razón, la respuesta que tiene el sistema a estas distintas perturbaciones va a depender, y no necesariamente es la misma entre un sistema y otro. Eso, cualquier pregunta, estamos abiertos, y con eso sería mi reflexión el día de hoy. Muchas gracias a los expositores, a los organizadores, al Partido Ecologista, por esta oportunidad. Gracias a ti, Felipe, y Paula también por acompañarnos. Bueno, tú dabas tu mirada, dábamos mirada de una visión bastante legislativa y también territorial. Si bien tienes más experiencia, por ejemplo, en el norte, preguntar a Francisco, quien también ha trabajado acá en el territorio, que nos cuente más o menos cómo es este estado de equilibrio actual y cómo sería el nuevo al que estamos apelando como equipo. Francisco. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias también a los expositores de lujo con que contamos hoy día. Yo les voy a compartir unas imágenes solamente de apoyo para ponernos coloridos, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bueno, cuando definimos con Fernando estos temas, a tratar en estos conversatorios constitucionales, el de inequidad territorial es uno que me gusta, porque habla es bien amplio,
no solo, si bien los expositores que tenemos, y vamos a derivar evidentemente a lo medioambiental, que es el marco desde el cual nos invita también el Partido Ecologista Verde a sumarnos como independientes, tanto a Fernanda como a mí, lo que a mí me conquista este tema es entender al territorio como una unidad compleja, diversa, en el caso de nuestro país, hermosa, entrañable, que pude conocer y que sigo conociendo y disfrutando, y que está habitada y está viva con todo lo que ello implica, ¿no? Se varía en el tiempo, evoluciona como las culturas que habitan estos territorios, como las personas que los nutren. Quiero hablar de territorio y medio ambiente, pero también de la otra parte, de la inequidad, de por qué hablamos de inequidades territoriales. Los territorios en sí están vivos, pero no reclaman, no se quejan, no, o al menos no podemos interpretarlo de nuestra forma de comunicación, quizá. La inequidad es un concepto propio de las sociedades, de las personas que se relacionan. Y a propósito de una nueva constitución, bueno, busqué las imágenes más coloridas que puedo encontrar, porque así me imagino esta nueva constitución. Esto es lo que sueño y en esto estamos metidos. Una nueva constitución que tome los enfoques de pobreza que pude conocer con motivo de mi participación en Servicio País y en la Fundación Superación de la Pobreza, que son para definir la pobreza, el de necesidades básicas insatisfechas, el de capacidades de Amartya Sen, el enfoque de derechos, y para explicar por qué esta pobreza se perpetúa en el tiempo, el enfoque de capitales, el de vulnerabilidades y el de exclusión social. Como pueden ver ya, rápidamente puedo hablar de 6 enfoques de... Se pegó Francisco, parece. Sí, si nos podrías mencionar de nuevo las últimas palabras. ¿Sí? ¿Hasta dónde quedamos? ¿Hasta los colores? ¿Aló? Sí, nos contabas un poco también de tu experiencia acá en las fundaciones. Que sí, la Fundación Superación de la Pobreza redefine la pobreza a partir de los 90 en Chile, en que ya no es una pobreza estrictamente económica, sino que viene determinada por una suma de otros factores. Veremos o somos testigos presenciales de que estos factores son estructurales. Y bien, desde allí 3 enfoques que definen la pobreza: uno de necesidades básicas insatisfechas, cuyo gran exponente era Max Neff, recientemente fallecido; Amartya Sen, quien esbozó el enfoque de capacidades, el enfoque de derechos, que nace de la consagración de los derechos fundamentales, los de primera, segunda, tercera generación, y los enfoques de pobreza que explican por qué esta pobreza se sigue perpetuando en el tiempo: el enfoque de vulnerabilidades, el de capitales y el de exclusión social. Esta igualdad de oportunidades de la que tanto hablamos se enmarca dentro de todo el desarrollo teórico del enfoque de capacidades de Amartya Sen. Este enfoque sale de un punto de vista o de una visión quizá más utilitarista, desde donde nace el de necesidades básicas insatisfechas, y sienta un piso básico de igualdad de oportunidades para que cada persona pueda encontrar desde la libertad una forma propia de lograr una buena vida. Así de social, ¿ya? Desde este punto de vista, como que a uno le dan vuelta a la mesa, es como, bueno, ¿y dónde meto esto en la Constitución actual? Bien, creo que la igualdad de oportunidades, este piso básico para que cada persona desde allí construya su vida como quiera hacerlo, amalgama o se encuentra muy bien con el otro enfoque, uno de los otros enfoques que les comentaba, que es el enfoque de derechos. El enfoque de derechos establece ciertas garantías constitucionales mínimas para las personas y que están en el artículo 19 en sus distintos numerales. Y estas garantías no deben solamente estar establecidas en la Constitución, sino que deben ir bajando con satisfactores que el Estado elige poner a disposición de las personas para satisfacer esa garantía constitucional. Por ejemplo, en la educación, escuelas; en salud, establecimientos;
y con una definición de lo que se entiende por salud. Tenemos una noción restringida de lo que es salud en Chile, tenemos una noción restringida de lo que es educación en Chile, porque el satisfactor que escogemos y los indicadores revelan que en realidad, más allá de la definición que pongamos en el papel, la forma en que evaluamos si es que se está o no satisfaciendo esa garantía constitucional es insuficiente. Entonces, ahí les hablé ya un poquito de enfoque de capacidades y de enfoque de derechos como para hablar de pobreza. Ahora, la pobreza en sí es como un concepto que tampoco me gusta mucho porque habla como de carencias. Y ya que estamos hacia una nueva constitución, preferiría hablar de riquezas, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tanto como personas como los territorios. Por ahí, de ahí el nombre, inequidades territoriales. Y estas riquezas, dando vuelta al concepto de pobreza, debiéramos hablar más bien, o me gustaría hablar más bien, de índices o indicadores de bienestar. Si la pobreza es algo carente, el bienestar es algo suficiente, completo y que para mí va mucho más cercano a lo que es una buena vida. Bien, lo que ya señalaba, estos dos enfoques de capacidades y el de derechos, cuando hablaba ya de estos activos que había tanto en uno y en las comunidades como en los territorios, eso es propio del enfoque de capitales. Al igual que nosotros en esta imagen, que somos todos de distintos colores, tamaños y forma, los territorios son tan diversos como quienes los habitan, y a la inversa, nosotros como seres vivos o como personas somos tan diversos como los territorios que habitamos. Y en esa diversidad, al igual que cada persona requiere una igualdad de oportunidades para poder desarrollarse de la forma en que mejor le plazca o sea más acorde a su esencia, cada territorio también tiene sus propias dinámicas y esencias. Y bueno, estos son nuestros territorios. Con una publicación el día de hoy, con Macha en La Serena muerta en la playa, sin mayor explicación, que según los pescadores se deberían a cables de fibra óptica. Con lo de la derecha ya me imagino que está más o menos divulgado que no son bosques, estas son plantaciones que se explotan. A la izquierda abajo hay una planta termoeléctrica, una de las de Bocamina. A la derecha la minera Pelambre. Esto todo sucede en nuestro país y es parte de este territorio. ¿Cómo estamos tratando este territorio? Que es nuestro, que es parte de nuestra identidad cultural. Si hablamos de terminología medioambiental, es parte de los servicios ecosistémicos culturales que nos presta, no solo nos da la vida, sino que nos permite también definirnos como personas. Y bueno, esto también es Chile. Abajo a la izquierda, Laguna Pirquinco, súper conocida en Biobío, porque va mucha gente que gusta el trekking a pasear. Arriba una huiña, presente acá en la reserva Nonguén, aunque es muy difícil de encontrar, ¿cierto? A la derecha tenemos la caleta Chome, con su ex ballenera, ¿cierto? Y abajo a la derecha, eso, para hacerle un guiño a Felipe, en mi tiempo que estuve allá en el altiplano, entre Salar de Ascotán y Carcote, con una nube y una formación lenticular espectacular. Bueno, esos son estos territorios y hay contrastes. Hay distintos usos del territorio de acuerdo a distintos intereses, ¿cierto? Los primeros más enfocados a actividades económicas o usos humanos que generan ciertos detrimentos, y el segundo grupo de imágenes que les mostré, quizá más mostrando lugares más prístinos. Y ambas son realidades que coexisten. Bueno, hablaba también Felipe de este tema, el suelo o el territorio siendo utilizado por las personas, por nosotros, por las sociedades, tienen distintas priorizaciones. Quiero creer aún que las personas no somos intrínsecamente malas y que simplemente desde el descuido, desde la desregulación, desde el desequilibrio humano, ¿cierto? También generamos desequilibrios en los territorios. Arriba a la izquierda, bueno, Antofagasta, a la derecha también nuevamente un salar, a la izquierda ya me fui a Tocopilla, si no me equivoco, me va a corregir ahí Felipe, a la derecha otra operación minera, creo que es la de Labra. Y bueno, aquí hay fenómenos de expansión urbana, lo vemos Concepción, Coronel, Gran Concepción, la conurbación con todos los problemas que eso genera, tráfico, como no hay transporte público bueno, todos compramos más vehículos, ahora en pandemia creo que superamos todos los récords en importación de vehículos, en resguardo y protección de componentes ambientales, lo propio.
es un uso prioritario, pero que, como ya han dicho los expositores, no hemos sabido manejar bien. La generación de energía para que las ciudades puedan satisfacer estas necesidades de las personas que las habitan. Y bueno, finalmente la industria que sustenta una economía en este país esencialmente extractivista y que no procesa mucho estas materias primas que nos entrega amablemente nuestro territorio. Chile nunca ha ordenado su territorio en forma integral. Existen instrumentos de ordenamiento territorial que regulan el territorio en forma aislada, con énfasis urbano. Lo veíamos la mañana, bueno, conversando a propósito del proyecto Violantáneo en Penco. Hay poco que se puede hacer para la pobre ilustre municipalidad de Penco fuera del radio urbano de la comuna, porque si bien el municipio es, entre comillas, quien debiera, desde la gobernanza local, tener todas las herramientas para gestionar la comuna, solo puede gestionar la comuna hasta donde llega el radio urbano. Y el resto son incendios, son plantaciones forestales, son extracción de árido y son proyectos ahora mineros de tierras raras. Bueno, y hay un componente político-económico que también determina el ordenamiento territorial existente, ya lo mencionaba Felipe, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que no ordena el territorio, sino que prioriza la inversión en el territorio. ¿Ah? Por eso se relaciona la estrategia de desarrollo regional. Uno que ordena más bien pudiera ser el Plan Regional de Desarrollo Urbano o una zonificación de borde costero, ninguno de los cuales, dicho sea de paso, es de competencia de la municipalidad. Hay un desarrollo de la gestión ambiental, también lo mencionaba Paula en un principio, desde un enfoque reactivo. La salud, para mí, igual que el medio ambiente, es solo que la salud para las personas y el medio ambiente es para el territorio. Entendemos que salud es no estar enfermo y no tenemos salud cuando nos enfermamos. ¿Ah? Y el territorio es más o menos lo mismo. Entonces podemos contaminarlo hasta que pasa a ciertos índices aceptables o soportables, tanto por el territorio como por la salud de las personas, porque tenemos una constitución antropocéntrica, y fuera de eso, ya tienen que empezar a operar todos los instrumentos de gestión ambiental. Ya hablamos de algunos, de la evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental estratégica, planes de descontaminación, etc. Esto nos invita, bueno, lo digo como en este marco de precandidatura también, tenemos que evolucionar en el concepto de desarrollo que queremos para nuestro país y entender nuestro territorio. En los primeros artículos de la Constitución antes del 19, en definir a nuestro territorio como parte esencial de nuestra identidad y de lo que nos define como país, y no como un pedazo de suelo aprovechable y que solo tiene valor en cuanto presta una utilidad o una contraprestación económica. Eso, mi presentación, introducción, creo que me pasé un poco en los minutos, así que me disculpo y entrego el micrófono. Muchas gracias, Francisco. Es abogado, es uno de nuestros candidatos preconstituyentes y ahora vamos a hablar con nuestro otro precandidato constituyente, él es bioquímico de la Casa de la Universidad de Concepción. Y Fernando, si nos pudieras también compartir lo que nos tienes ahora preparado para este conversatorio. ¿Cómo están? Tienes la palabra. ¿Sí? Súper bien. Bueno, primero que todo, saludar a Paula, a Felipe que no está, pero como esto va a quedar grabado, agradecer la participación, también la buena onda, ¿no es cierto? Y el ánimo de trabajar en conjunto de Francisco. Se agradece, creo que es importante hacer equipos, ¿no es cierto? Y sumar entre todos. Bueno, yo soy bioquímico, fíjense, soy un científico. Trabajo en la U, ¿no es cierto? Me dedico a la investigación. Soy claramente el menos entrenado en materias territoriales desde el punto de vista de la formación de acá, de los que estamos acá, pero soy un consumidor de territorio. Soy un conocedor de Chile, soy talcahuano, de una zona que por años tuvo, ¿no es cierto?, industrias instaladas que generaban una serie de olores y características que nos hacían ser de una forma a la gente talcahuano. Teníamos olor la ropa tenía olor a pescado, literalmente. Y eso siempre me hizo pensar un poco en por qué pasaban estas cuestiones. ¿Cómo era posible que en el fondo tú colgaras la ropa, que es algo súper doméstico, disculpen que parta por acá, pero la ropa tuviera olor a pescado? Después no te das ni cuenta, y de hecho la gente, los amigos de otros lugares nos decían, oye, tenía olor a pescado. Y yo no me daba ni cuenta, la verdad, porque orgulloso soy de talcahuano, pero siempre me hizo reflexionar sobre cómo es que utilizamos los territorios. De grande, por decirlo de alguna forma, tuve la oportunidad de viajar por muchos lugares de Chile.
norte, sur, por distintos motivos, por el básquetbol, por la ciencia, y la verdad es que creo que tenemos una diversidad natural maravillosa. No cabe duda de que Chile, desde ese punto de vista, es un lugar privilegiado. Y, y si, bueno, si los regidores, si el regulador, digámoslo así, estuviera haciendo bien las cosas, no estaríamos conversando acá. Si en el fondo las empresas no estuvieran poniendo zonas de sacrificio, no estuvieran contaminando, probablemente tampoco tendríamos parte de este conversatorio hoy día. La verdad es que las cosas que parte de los motivos para cambiar la Constitución es porque la cuestión está mal. Entonces yo escuchaba a Paula y la verdad es que yo no sé cómo tiene que ser desde un punto de vista medioambiental esta nueva Constitución. Creo que es parte del proceso que vamos a vivir y del cual con Francisco queremos participar. Va a tener que definirse en su momento, ¿no es cierto? Pero sí creo que podemos hacerlo mejor. Sí creo que podemos de alguna manera enrilear, ¿no es cierto?, encauzar a las empresas para que se muevan en un marco, no sé si normativo, un marco de funcionamiento, me gustaría llamarle, que derechamente contamine menos. No puede ser que sea tan fácil contaminar en este país. Y si bien no sé si le vamos a poner, como mencionaba Paula, que Chile tenga o el país tenga, ¿no es cierto?, o las personas tengan garantizados vivir en un ambiente sano u otro mecanismo, pero creo que deberíamos incluir en la Constitución aspectos que sancionen duramente a quien contamina y atenta contra la vida de las personas. Y no sé cuál es el mecanismo, insisto, nuevamente, quizás parte de la conversación tiene que ver con eso, parte del diálogo que podríamos tener con otras personas que nos están escuchando, pero quería destacar que en el fondo el camino no puede seguir como estamos, no cabe duda. Para los usuarios de territorio como nosotros, no la gente entrenada, no comprendemos cómo es posible que el agua, ¿no es cierto?, no esté en dominio de las personas, del Estado, que es el representador de las personas por excelencia. Y por otro lado, una cosa que como científico me llama la atención, es la ausencia en determinadas acciones, ¿no es cierto?, en este caso, de la ausencia de la toma de decisiones basada en evidencia. En ese sentido, me llama la atención que en el fondo varios niveles de nuestro Estado, los distintos poderes, por decirlo de alguna forma, porque esto es válido para el regulador, para el Ejecutivo, ¿no es cierto?, que toma decisiones día a día. Bueno, no toma todas las decisiones basadas en evidencia, en estricto rigor. Yo veo varias carencias en el punto de vista medioambiental. Y me parece que si tuviéramos una mejor conexión con la ciencia desde el punto de vista de la capacidad de detectar quién está contaminando y dimensionar el grado, ¿no es cierto?, de contaminación sobre un determinado territorio, perfectamente el regulador podría tomar decisiones al respecto, decisiones que de verdad hagan que la cancha se empareje hacia los más desvalidos, en este caso, que somos las personas. No son las industrias quien contaminan y ganan recursos, son las personas. Por lo tanto, creo que ahí hay un punto interesante, cómo conectar con el conocimiento, con la toma de decisión basado en este caso en ciencia. Y esto no es solamente una crítica que yo le haga al regulador desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Creo que también la justicia, el Poder Judicial, debería incorporar de manera más rigurosa, en este caso, parámetros científicos para su toma de decisiones. Estoy seguro que existen los peritajes ambientales, ¿no es cierto? Y Francisco podría quizá hablar largamente de eso, pero de alguna forma la Constitución creo que igual puede sentar una base para que los poderes en materias ambientales, así como en otras, consideren la opinión técnica, el dato duro, por decirlo de alguna forma, como un poder para que, en este caso, para proteger a las personas. Por lo tanto, no quiero extenderme mucho, quiero más bien que podamos iniciar una conversación, que podamos dialogar también con las personas. Nuevamente agradecerle a Paula y a Felipe, también a Francisco, por supuesto, y esperar que podamos generar una linda discusión. Muchas gracias. No, perdón. Se me olvidó algo importante, que como persona de Concepción, de Talcahuano, no puedo dejar de evitarlo. Creo que parte del problema es este. Parte del problema es que en el fondo nuestra regulación, ¿no es cierto?, nuestra manera de funcionar en este país está fuertemente marcada por la capital. Desde ese punto de vista, creo que la Constitución derechamente puede dar
mayores garantías de funcionamiento autónomo a los territorios. Creo que la planificación regional podría ser perfectamente llevada a cabo de mejor manera por, ¿no es cierto?, las oficinas de planificación en los gobiernos regionales. Creo que ahí hay un poder que hoy día en la práctica no se puede ejercer. Y creo que la Constitución podría hacer algo para mejorar esto. Estoy seguro que si las personas de sus propios territorios gobernaran las decisiones que se toman, tendríamos mejores ambientes, le sacaríamos más provecho a la ciudad, más provecho a los espacios verdes. Creo que esto es súper amplio desde el punto de vista del alcance que tiene. Así que con eso sí me detengo, con esta idea de que sea como sea la Constitución, tiene que ser más regionalista y darle poder, ¿no es cierto?, a las regiones que por largamente hemos estado en desmedro de todo lo que pasa en capital. Ya está bueno ya, la verdad, yo soy de los que quieren cambios rápidos. Creo que en materias ambientales la Constitución puede ayudar a que en un corto periodo de tiempo, algunos años, tengamos un mejor país para las personas. Gracias, atento a cualquier conversación, discusión que podamos ejercer. Gracias a ti, Fernando, por entregarnos esta mirada de perspectiva común. Me avisan por interno que tenemos a otro precandidato constituyente. Él es Brian, no tengo Brian Rivas. Y es un exalumno tuyo, Fernando, así que le vamos a dar el paso para que entre y se una a esta conversación. Hola, Brian. Hola. Hola, ¿se escucha? Fuerte y claro. Hola a todos, un gusto. Yo soy Brian Rivas, también soy talcahuano y sí, fui ex alumno del profe el año pasado, hizo clase él, y después fui ayudando un poco para unas clases. Y bueno, ahora también me encuentro como precandidato y nada, súper interesante el tema. Yo, la verdad, siendo talcahuano, me siento muy identificado con lo que dice el profe de ese olor característico. Es algo que cuando uno es niño quizás, no sé, yo me acuerdo que era tan normal pasar, yo iba en furgón al colegio y pasábamos por el centro de Talcahuano y sentíamos ese olor y era como, estamos llegando a Talcahuano, al centro. Y eso cuando uno es niño en realidad quizás lo normalizaba y después uno va creciendo y se da cuenta que, oye, eso no es normal, eso no es algo que debería suceder, nosotros no deberíamos estar en un ambiente que tenga ese olor, que no es el olor al ambiente que uno conoce. Y bueno, también nunca voy a olvidar también una vez que una profesora de historia, una excelente profesora de historia de hecho, nos sacó al cerro y nos hizo ver Talcahuano, nos dijo, ¿ven cómo se ve ese cielo? ¿Ven que no se ve azul? Nos dijo, eso es contaminación. Y eso a mí me impactó, porque yo siempre pensé, siempre se hablaba del smog en Santiago, siempre se habló de que Santiago era una ciudad contaminada, y nunca se escuchaba de que aquí en Concepción, Talcahuano igual, y ahí vi la nube de smog, como que por primera vez abrí los ojos, por así decirlo, me fijé, observé el ambiente y dije, estamos en un ambiente sucio. Y eso tiene que cambiar, como dijeron. Y muy interesante el tema de comparar las constituciones, porque justamente este tema me llega y he estado leyendo otras constituciones. No sé si ahí quizás la abogada nos puede ayudar, porque, por ejemplo, estuve leyendo sobre la constitución de Sudáfrica y me encantó que en Sudáfrica, por ejemplo, habla del tema de cómo hay que asegurar una conservación del medio ambiente, el desarrollo sustentable y ecológico de este, y que le otorga a sus ciudadanos también muchas herramientas para combatir en caso de que el Estado se olvide su deber, o sea, también es deber del ciudadano. Entonces creo que es súper interesante a la hora de este tema, de ver cómo podemos combatir, cómo podemos enforzar este derecho, cómo la Constitución nos puede quizás empoderar a los ciudadanos, y para eso creo que es importantísimo estudiar otras constituciones y ver cómo ha funcionado. En ese mismo paper que estaba leyendo, por ejemplo, fue muy interesante ver que en Nigeria también se hizo en la Constitución, se escribió muchas leyes, o sea, no leyes, sino que se sentaron muchas bases para proteger el medio ambiente. Sin embargo, el problema de Nigeria es la corrupción, que no ha permitido que esas leyes lleguen, finalmente respeten la Constitución. Entonces, ahí hay un desafío en la nueva Constitución de Chile de cómo podemos proteger el medio ambiente, y eso es algo que como todos los constituyentes que salgan, ojalá lo tengan consciente, peleen por un medio ambiente seguro, y también el deber de la ciudadanía estar despierta, que los ciudadanos sean despiertos para que sepan que tenemos un derecho a un medio ambiente limpio y que si no se está cumpliendo podemos hacer algo al respecto. Todos deberíamos esforzar nuestro deber de ciudadano también de cuidar el medio ambiente y velar por él. Y bueno, como también científico a futuro, porque yo me digo en realidad científico en formación, porque los científicos es un largo camino y la ciencia igual puede ayudar.
la ciencia pueda investigar, ¿cierto?, el desarrollo de energías sustentables, una forma de vida. De hecho, la ciencia fue la que nos advirtió del cambio climático, nos advirtió de que las acciones que está haciendo el hombre estaban dañando irreversiblemente el medio ambiente. Entonces, ocupemos también la ciencia como herramienta para combatir, ¿cierto?, el cambio climático y para asegurar un medio ambiente limpio. Muchas gracias, Brian, por acompañarnos. Acá tenemos un espacio también que le podemos facilitar a quienes deseen, a las personas en su casa. Tenemos información en las redes, especialmente en Instagram, de Francisco Vera Aguilera-AC y Fer Sepulx, que son sus direcciones. También por Facebook estamos transmitiendo. Pueden enviar sus consultas por ahí, también pueden participar. Y también recordarles que tanto Francisco como Fernando están como precandidatos y hasta el domingo 10 pueden inscribirse, tienen que estar en cervel.cl, descargar el certificado de afiliación política y enviar un correo al Partido Ecologista Verde, porque si bien Fernando y Francisco son independientes, están dentro de las listas recibiendo este apoyo. Bueno, ahora nuestro expositor Felipe está pidiendo la palabra. Felipe, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Stephanie. Quería colgarme un poquito de lo que decía recién Brian, ¿no? Respecto de que, en definitiva, para la toma de decisiones se debe considerar a la ciencia, y eso es evidente. La brecha que hay entre la toma de decisiones y la cantidad de información que acompaña a la toma de decisiones muchas veces está sujeta a esta brecha que en definitiva deja de lado muchas veces la importancia de la ciencia y de los estudios que hay. Pero muchas veces también, ante la inexistencia de esto, se toman decisiones un tanto arriesgadas. Sin embargo, y agregándole a la importancia de lo que menciona Brian, creo que es relevante, y la discusión que se está dando hoy día en el Parlamento en cuanto a la incorporación de los pueblos-naciones a través de escaños reservados, me parece que es un aspecto relevante, porque precisamente los pueblos-naciones, y ya no dentro de la concepción científica, sino que dentro de la sabiduría tradicional, se hace necesaria la incorporación de los pueblos-naciones a través de durante el proceso constituyente. Lamentablemente no ha podido avanzar la propuesta que había de escaños reservados, autoidentificación y escaños reservados supranumerarios. Pero sin embargo, creo que es necesario seguir poniendo énfasis en la necesidad de incorporarlos, porque además da cuenta de la diversidad que existe en nuestro país. Y además hay un tema regulatorio también. Una medida como un cambio de constitución ante el escenario del convenio 169, que está ratificado por el Estado de Chile, haría, con la no participación o la exclusión de los pueblos-naciones, haría necesaria el sometimiento de la Constitución a un proceso de consulta indígena, que creo que podría, no sé si entorpecer, pero al menos le daría una marginalidad, habiendo este espacio para que pudieran incidir dentro de la elaboración de esta nueva constitución, sin necesidad de tomarlo a través de una consulta indígena. Evidentemente, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo, por lo que comentábamos en un principio de los 2 tercios, pero tengo la fe y la convicción de que finalmente va a primar la sensatez. Y dentro de esa sensatez, el aporte que pueden hacer los pueblos-naciones, el pueblo-nación mapuche, licanantay, quechua, Rapa Nui, todos los pueblos-naciones reconocidos en nuestro país, deberían tener ese espacio para poder nutrir, porque al parecer en los legisladores que se oponen a los escaños reservados y a la incorporación de los pueblos-naciones en este proceso, tiene que ver con la dispersión o la falta de certeza, la falta de control, han mencionado algunos de récord, de lo que puede ser la Convención Constitucional.
Sin embargo, creo que la sensatez prima y va a primar en este proceso, y que una constitución construida entre todos, lo que está haciendo el Partido Ecologista hoy día al darle espacio a candidatos independientes, creo que va en la línea de entender el mensaje que ha dado la ciudadanía desde el 18 de octubre en adelante, para incorporar. Esto no significa, yo soy militante de un partido político, pero no significa que tampoco que darle espacio a los independientes, la importancia a los pueblos, naciones, a las organizaciones intermedias dentro de todos estos procesos, no implica el desconocer la importancia de los partidos políticos como una fuente de estabilidad o incluso de la libertad de asociación entre quienes pensamos o tenemos sustratos ideológicos similares. No podemos ver la diversidad como algo negativo, sino que lo tenemos que ver necesariamente como una fuente para poder nutrir el instrumento por antonomasia que nos va a regir probablemente los próximos 30, 40, 50 y tal vez más tiempo. Creo necesario hacer esta precisión, colgándome las palabras de Brian, entendiendo que Fernando también es científico, y lo necesario que se hace que en el instrumento que nos va a regir a todos estemos todos de una u otra forma representados. Gracias. Gracias, Felipe. Y bueno, tenemos también la palabra para quienes quieran unirse y tenemos los espacios acotados. Así que, Brian, te vamos a agradecer por participar acá, que estés muy bien. Y ahora le vamos a dar la palabra a Francisco Vera, que quería continuar también con esta discusión. Ahí estoy. Oye, bueno, que entrete que se haya sumado Brian con un elemento tan importante, bueno, tan en la línea de la expertise de expertise madre, digamos, de Felipe y de Fernando, que son las ciencias. ¿Saben qué? Yo creo que la ciencia, como que al igual que la calle, las ciencias hace rato que están hablando súper claro, ¿o no? Como que falta que de repente alguien suelte el mango y se lo pase el resto, así como que no podéis pretender jugar a la pelota si tenéis tú la pelota en las manos y nunca la soltáis. Y eso también un poco colgándome de lo que señalaba Fernando en su momento, que fue el comentario que casi se le olvidó, que era casi lo más importante, la fuente de las inequidades también, ¿cierto? El centralismo excesivo con el que obramos desde el segundo piso de la moneda. También lo que señala Felipe con los pueblos originarios y los escaños reservados. Hoy en la mañana, conversando con Fernando, que también lo aprovecho a comentar, ha sido dentro de la doble carga que es ser precandidato y trabajar, digamos, ha sido súper entretenido poder darnos cuenta que pensamos bastante parecido. Y bueno, hicimos juntos una carta al editor, ojalá que nos tomen en cuenta ahí en el Día del Sur, si no, algo haremos con esa carta también. Y que ya salió en los medios de prensa, bueno, del anuncio de Alamán sobre cómo la OCDE, Alamán, digamos ahora que el cargo es de Ministro de Relaciones Exteriores, entonces nos representa frente a la OCDE, ¿cierto? Y suscribe este acuerdo para que pueda la OCDE hacernos un coaching, que no sabemos cómo hacer tampoco. Y bueno, yo me pregunto, y también Fernando, ¿qué quedamos? Pues si yo digo, al final, si es que la principal crítica a que se puedan agregar los escaños reservados es que el acuerdo por la paz que se firmó ahí entre gallo y medianoche, con toda la clase política tradicional media ratonada, digamos, se resuelve esto y los pueblos originarios, por un lado, no pueden tener escaños reservados, pero podemos pedirle a la OCDE que venga a opinar. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos, po? Me parece un poco doble estándar ese discurso. Yo veo a mi colega y profe, Paula, le voy a dar la pasada porque la maternidad y la familia también limitan los tiempos, así que para poder contar con tus apreciaciones. Y te voy a dar una tarea, si sería súper bueno que nos dieras así como también tu opinión, continuando las recomendaciones que diste al final de tu presentación.
Bueno, yo nuevamente quiero agradecer esta instancia de conversación. Creo que muchas de las fuentes de conflicto que nosotros tenemos en nuestro país por no conversar. Podemos no compartir, podemos estar en polos opuestos. Yo soy independiente, tengo otras visiones, incluso con Pancho, que las conversamos cuando tenemos un poco más de tiempo, porque yo siempre ando corriendo porque este es el mamá de 2 niños chicos que ustedes vieron acá aparecer y todo, más la U, que a mí me encanta la docencia, pero como los profesores pueden decir, hay que hacer además otras actividades. Yo también me dedico al ejercicio libre, entonces es como un malabar corriente, pero creo que conversar, hablar con el otro, y como tú citabas a Maturana adelante, que verlo como un válido otro, independiente de la opinión que tenga, y estoy hablando para todos los aspectos políticos, porque ya voy, amor, no demonizar ni a la gente que es del lado derecho ni del lado izquierdo, no demonizarnos, sino que conversarnos, hablarnos y no polarizarnos es lo que nosotros necesitamos hoy. Es lo que más necesitamos. La convención constituyente va a ser un ejercicio tremendo de eso, de ponernos de acuerdo. Los 2/3 no va a ser fácil, ¿ya? Y creo que ahí está el quid de todo, el conversar, el escucharnos y el ponernos de acuerdo, ¿ya? Sin desvalorizarnos per se, nosotros somos muy buenos para con una imagen quedarnos y darte una categoría. Este es acá, este es del otro lado, ¿ya? Sino que escucharnos primero. Para Brian, para los que quieran, yo tengo la bibliografía de lo que cité disponible si alguno de ustedes lo quisiera. Ya, alguien se cayó, voy a tener que dejarlo. Ha sido un gusto para mí participar en esto, apoyar a mi colega y a mi amigo también, Francisco, y a otro colega de la universidad. Así que un gusto, ¿ya? Gracias, Paula. Chao, Paula, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, Paula. Chao, Paula, que te vaya bien. Bueno, parece que vengo yo, ¿no? Oye, yo quisiera aprovechar a Felipe, ¿no es cierto? Pero en general, entre todo, ¿dónde creen ustedes que están los límites mínimos? ¿Cuáles son los mínimos que, por ejemplo, hoy día tendríamos que mirar para que estén en la Constitución? Pues está bien, yo sé que los 2/3 son difíciles, que va a costar algunas cuestiones, pero tenemos que tener un acuerdo que no podemos seguir, no sé, funcionando desde el punto de vista extractivista como estamos funcionando. Entonces, ¿dónde hay límites con los que no sé si no se deberían transar? Pero esa me parece una buena consulta como para abrir los fuegos ahí y cruzar. Se la tiro a Felipe, por supuesto. Mira, ¿qué quieres que te diga? Re buena pregunta, sobre todo considerando lo que nos comentaba Paula recién. Yo creo que lo primero es plantear los temas con honestidad y entrar en el juego del control de expectativas. Eso yo creo que es lo primero. ¿Y por qué hago referencia a lo que decía Paula recién? Porque Paula nos mencionó de que, claro, por ejemplo, la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador tienen en su texto probablemente la consagración del derecho al medio ambiente sano, a la naturaleza, pero que en definitiva es letra muerta, ¿ya? Y en eso, el lograr el equilibrio, nuevamente entendiendo el equilibrio como un aspecto dinámico, y al ser un asunto dinámico, el punto de equilibrio lo vas a tener en un minuto, en un segundo, y probablemente con las perturbaciones va a ir pasando a un nuevo estado de equilibrio. Entonces, creo que lo primero tiene que ver con eso. En segundo lugar, creo que también debemos ir en la línea de los bienes comunes. Hoy día, la Constitución que nos rige tiene, no es necesario que lo digamos nosotros ahora, pero tiene un marcado o demasiado elevado el concepto de la propiedad. Y básicamente todo es visto como un recurso económico, dejando de lado todos los otros aspectos, la lógica del recurso económico visto
en los recursos naturales es una lógica que viene prácticamente post-revolución industrial. O sea, si lo miramos en una escala de tiempo de la historia de la humanidad, desde que aparece el hombre sobre la Tierra, el ser humano sobre la Tierra, vendría siendo los últimos, en el último momento. Y por eso vuelvo nuevamente al tema de los escaños reservados. Dentro de la lógica de los pueblos-naciones está el concepto de la naturaleza y de lo que entendemos por recursos naturales como parte de un todo. Por eso, por ejemplo, el pueblo nación mapuche, ellos son el hombre de la tierra, la persona es de la tierra, son uno. Por eso en algunos lugares, o en la cosmovisión de algunos pueblos naciones se entiende, por ejemplo, el agua como un organismo vivo. El agua porque fluye un organismo vivo, según entienden algunos pueblos naciones. Con esto no quiero decir de que la Constitución tiene que quedar que los ríos son organismos vivos. De hecho, creo que es un poco complejo desde cómo se interpreta, porque por ejemplo, si se consagra el derecho o se ratifica el derecho a la vida, tendríamos que entender también el derecho a la vida de un río o de un cerro, de los astros, etcétera. Pero lo primero, como te decía Fernando, es partir de la honestidad, controlando las expectativas, no sacando, perdona el lenguaje vulgar, pero no sacándole el traste a la jeringa diciendo que por moderar las expectativas en el fondo no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero sí moderar las expectativas para no generar letras muertas que después no vamos a ser capaces de cumplir. Pero para tomar esa decisión debemos considerar la diversidad de pueblos, naciones que hay en el país y obviamente de las inspiraciones o de los sustratos ideológicos que tenga cada quien represente la Convención Constitucional. No sé si en cierta forma, Fernando, respondo así a tu pregunta. Sí, igual yo creo que tu experiencia política acá, Felipe, te ayuda mucho. Entonces, tu manera de entregar el contenido, ¿no es cierto? Porque yo de repente veo así con un poco de terror, por ejemplo, el excesivo poder que tienen algunas empresas, por ejemplo, sobre todo en materia medioambiental. No sé, viene a mi mente cómo las empresas posicionan zonas de sacrificio y en esencia, no sé, Talcahuano hoy día está mejor, pero Coronel, Tocopilla, vienen rápidamente a mi mente. ¿Cómo es posible en el fondo que esto ocurra de verdad? Está bien que tengamos un programa que quiera que de aquí al 2025, el 2000 no sé cuánto, la cuestión cambie. Pero en el fondo, como que la impresión que siempre me da es que es muy fácil para el empresariado, ¿no es cierto?, ejercer la acción de contaminar. Y no sé, por ejemplo, ¿puede una constitución, y esto lo digo con duda, porque Francisco es abogado, ¿no es cierto?, puede tener una opinión también. O sea, ¿puede una constitución sancionar a quien contamina, ser crítica respecto a quien contamina de manera directa una cuenca hídrica, un determinado territorio, y de alguna forma hacerle la pista más difícil? No sé cómo decirlo, porque hoy día está muy fácil esta cuestión para el privado. Y siempre el más desvalido al final son las personas de los territorios, la gente de la comunidad, son los que pagan las consecuencias, y el recurso se va a Santiago, allá se paga el impuesto incluso. Entonces es como que demasiado fácil. Entonces, me respondiste mi pregunta, pero claro, todavía en eso de manejar las expectativas creo que no podemos decir dónde están bien esos mínimos, pero me parece que tienen que ser mínimos que garanticen que la cuestión va a mejorar. Porque lo que no puede salir de esta constitución es, en el fondo, una ley que después le encontremos al tiro la trampa y las empresas básicamente queden mejor posicionadas para contaminar el país. Sería lo que peor podría pasar, y también es una preocupación para algunas personas que somos escépticos, que somos dudosos del regulador, que desconfiamos un poco del Estado respetuosamente. Entonces, sí, parcialmente me respondiste a la pregunta, Felipe, pero es porque es una pregunta difícil, creo yo también. Sí. Sí. Pero ¿sabes qué? En lo segundo que agregas, en lo que agregas ahora, creo que también das en un punto que es relevante, que es que dentro de la Constitución debe haber una cierta inspiración que busque limitar el ejercicio del poder.
hoy día tenemos un sistema político excesivamente presidencialista por la parte política, pero que también la concentración del poder económico genera estas distorsiones que tú mencionas. Y ya no escapamos un poco de lo ambiental, porque estamos hablando del control que surge precisamente desde el soberano. Entendiendo al soberano no como la convención constitucional, no como el parlamento que hoy día es el que sostiene la soberanía, sino que es en el pueblo. Esa palabra que probablemente un asunto ideológico después de la Guerra Fría, es visto o es interpretado como un pueblo poco menos que se le va a levantar en las armas y que va a hacer la revolución. Y claramente no es el caso de Chile, ni la última revolución que generó una guerra civil y todo eso fue en el siglo XIX, la revolución la guerra civil del 91. Hoy día no hay luces de eso, no hay un pueblo levantado en las armas. Probablemente lo que tenemos, el mayor temor de todo es quedar sin trabajo, no tener seguridad social, enfermarse y quedar en la calle, o simplemente que tu hijo se muera porque no pudiste pagar el tratamiento producto de una enfermedad. Pero no es el temor a la revolución o al ejercicio del poder desde el soberano hacia, entendiendo que las autoridades políticas son meros representantes transitorios. O sea, en Chile un presidente dura 4 años, un diputado dura 4 años, un senador, que es el que más dura 8, pero son transitorios. Y ahí, dentro de la lógica, me van a disculpar, chiquillos, porque me voy a escapar un poquito de lo que son las inequidades territoriales, pero que tienen mucho que ver con eso, es poner estos límites al ejercicio del poder, pero pongámoslo en concreto. ¿Cuáles son los límites al ejercicio del poder? Un límite al ejercicio del poder hoy día, y nos damos cuenta que ultra necesario es, por ejemplo, los referéndum revocatorios o la iniciativa popular de ley con un porcentaje de firmas respecto al padrón nacional que te permitan una iniciativa popular de ley, que hoy día estamos prácticamente, de hecho hay materias que son de exclusiva iniciativa del Poder Ejecutivo, ni siquiera del Parlamento. Entonces, necesariamente en esta lógica, porque además la Constitución va a quedar como un punto del equilibrio, pero el proceso completo no es un punto, el equilibrio es un punto. Y por lo tanto después también va a ser sometida a modificaciones, a revisiones, y dentro de esto cae la lógica, por ejemplo, del referéndum revocatorio o de un referéndum abrogatorio que te permita que el soberano, a través de el soberano, a través de el ejercicio de esta institución de referéndum abrogatorio, pueda poner límites o poder, entre comillas, vetar iniciativas legislativas que surjan del Ejecutivo o del Parlamento. ¿Y por qué no decirlo también la iniciativa popular de ley? Nuevamente, la palabra popular a lo mejor a algunos les puede causar escozor, sí, claro, pero no es más que una respuesta ciudadana dentro de la institucionalidad a problemas que nos aquejan a todos. ¿Ya? Yo no veo una iniciativa popular de ley surgida en el pueblo chileno para, por ejemplo, hacer la revolución o destruir todo y quemar, como muchos han querido plasmar o identificar en el levantamiento ciudadano a partir del 18 de octubre. Muchas personas, y de hecho, medios de comunicación, la mayor parte de las veces, por eso hay que ver también no solo la prensa nacional, sino que también la prensa internacional, que a veces te ofrece una visión un poco más abierta, donde se ha traducido el levantamiento ciudadano, donde se juntan millones de personas a lo largo del país y pequeños grupos que dejan la escoba a través de la violencia, toman la agenda y se transforma en el tema, ¿ya? Lo que también esconde la necesidad, o la intención más bien, de centrar en ese aspecto la violencia, del legitimando el proceso que ya se inició y que ya es irreversible, para generar temor en la población. Entonces creo que tenemos algún amigo o familiar que cree que este proceso constituyente va a terminar poco menos que en una guerra civil entre nosotros. Yo creo que nada más alejado de eso, y por lo mismo, dentro de la moderación de expectativas, está también entre quienes son candidatos el transmitirlo explícitamente y no aburrirse de repetirlo las veces que sea necesario, porque, como dicen por ahí, el lenguaje también construye realidad. Por supuesto, por supuesto. Sí.
Quería comentar un par de puntos sobre lo que hablaban tanto Fernando con la pregunta que creo que igual queda como en parte abierta, cómo garantizamos estos mínimos o este piso, como para que no quede peor a como estamos ahora, esta nueva constitución. Vuelvo al enfoque de derechos. El enfoque de derechos es un enfoque de definición y explicación de la pobreza en cuanto no se satisfacen ciertos derechos fundamentales en la forma correcta. Eso también ayuda a bajar letra muerta a medidas concretas. Vuelvo al ejemplo de la educación. El derecho a vivir una experiencia educativa, ese es el derecho fundamental. ¿Cómo se satisface de cómo el Estado de Chile lo escoge? El Estado de Chile no te pone nodrizas para cada casa. El Estado de Chile pone establecimientos educacionales, ¿sí? Y estos establecimientos educacionales están a disposición para primera infancia, bueno, con las salas cunas, que creo que fue en su momento una buena medida, la sala cuna universal, digamos, primera infancia y luego hasta que educación básica, educación media, el Estado te garantiza el vivir esta experiencia educativa con un satisfactor. ¿Cuál es el satisfactor? Establecimientos educacionales. Entonces ahí bajamos de la Constitución a un satisfactor. Bueno, ¿cómo es este satisfactor? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es pésimo? Bueno, ¿de qué depende? De cómo medimos el cómo este satisfactor satisface, o valga la redundancia, este derecho a vivir una experiencia educativa. Y lo satisface mal, pues. Bueno, ya a mí me tocó entrar a la universidad y salir de la universidad con la revolución del 2006 y la del 2011, así que lo tengo más que claro, vivido en carne propia, porque mi facultad era la que menos se iba a paro. Entonces el enfoque de derecho yo creo que es, para mí fue un clic muy importante cuando me salí, o sea, terminé mi pregrado, digamos, y me metí al magíster de gobierno y políticas públicas. Fue un clic muy importante porque me ayudó a bajar todo lo que sabía de derecho y de constitución del artículo 19 a las leyes, y esto se puede hacer correlato en la jerarquía normativa, digamos. Bajamos de la constitución una ley orgánica constitucional, por ejemplo, que regula la LOCE en su momento, ¿cierto? Que era una de las principales banderas de lucha del movimiento estudiantil, y luego a ley general, ley de educación, y así hacia abajo. Entonces, lo mismo pasa con todos los otros derechos fundamentales. Lo mismo vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo mismo, valga el comentario de que es una visión antropocéntrica, tiene que ser más amplio, por eso fuera del 19 hay que sacar la protección per se del medio ambiente. Y otro limitante o otro mínimo, creo yo, viene desde el estilo legislativo o el estilo en que se escribe. Si le comentaba a Felipe el otro día, si es que nos fijamos, todos los derechos chilenos que se han ido reformando y que han adquirido mayor vigencia o aplicación práctica y que antes eran francamente un desastre, a mi parecer, cambiaron en su estilo legislativo desde normas que se aplican a rajatabla versus principios rectores, que son los que mencionaba Paula. ¿Ya? El derecho ambiental, por ejemplo, se nutre o debiera nutrirse más explícitamente de principios rectores que se obedecieran al momento de aplicar normas concretas. Y si hay una dicotomía entre este principio rector y esta norma concreta que establece reglas muy al detalle, debiera primar el principio rector. Es lo que pasa en derecho laboral con el principio de la primacía de la realidad. En que el juez, que es quien tiene que aplicar la ley en definitiva, el juez tiene la facultad de poder hacer primar la realidad de las cosas por sobre lo que esté plasmado en un contrato de trabajo. Por ejemplo, lo mismo en familia, también el interés superior del niño, niña o adolescente. En segunda instancia, en la corte normalmente no se puede escuchar un nuevo peritaje para un niño. Pero oye, si no está claro, y si el niño quiere estar con el papá o con la mamá, oye, bueno, habrá que hacer otro peritaje porque hay un principio que está por sobre la norma que detalla, ¿se entiende? Entonces, bueno, ¿y qué pasaría si lo pasáramos a derecho ambiental? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el caso que le tocó vivir en carne propia a Felipe como autoría, la ATI, que lo hablamos tantas veces por mi estudio de relaciones de poder, el material particulado que estaba en el puerto, ¿qué hubiera pasado si es que la presencia de material, de metales pesados en el aire, en el radio urbano, pudiera haber sido medida o juzgada conforme a principios el principio ambiental preventivo y precautorio? Se hubiera podido detener una faena o un quehacer, o se hubiera dispuesto inmediatamente que esto fuera dispuesto en otro lado, en tanto se decidiera si es que era o no contaminante, y en esos meses que estuvieron estos dispositivos tipo relojes de arena midiendo la calidad del aire, ¿cierto?
en esta medida que tú dispusiste en esa oportunidad. Entonces, la técnica, el estilo legislativo de establecer principios generales permite al juez, que es quien le da vigencia a la ley, que le da aplicación práctica a la ley, le da una herramienta de contexto como para actualizar los principios a una realidad que varía muy rápido y que eso pasa, bueno, último punto, no solo pasa en derecho ambiental, también pasa con política fiscal. Creo que ahí, bueno, hay otro tema también bien temón, que ya no sé si lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero que va en la limitación del ejercicio de poder y de la grosera diferencia presupuestaria que tienen las municipalidades. Yo quisiera preguntar, ¿por qué en el fondo esa autoridad no puede fallar en pos del dato duro? O sea, tiene el dato, están ahí los metales pesados, están en todos lados. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es posible? Incluso lo diría con un poco de enojo. O sea, ¿cómo es posible que tan atado de mano esté el sistema para no poder proteger a las personas, viejo, en la práctica? O que la capacidad para poder hacerlo sea tan lenta que al final las medidas protectivas vayan por otro lado. ¿Cómo es posible esa cuestión? O sea, de verdad. Mira, vamos a llegar al punto que nos originó y que nos llevó a estar hablando hoy día de esto y que llevó al 18 de octubre, que es que, en definitiva, todo es inconstitucional. Ante la ausencia de una norma, tú no, lo explicaba Paula recién, ante la ausencia de una norma tú no puedes hablar de contaminación. Si tienes una norma, o sea, si no tienes una norma para metales pesados, por ejemplo, el material particulado sedimentable, una norma de suelo, en estricto rigor no puedes hablar de contaminación. Una de las cuestiones que en las clases de la universidad, una de las primeras cosas que le enseñaba a los muchachos era, independiente de lo que percibamos, cuando hablemos de contaminación, es porque hay una norma superada. Ni siquiera una norma de referencia, tiene que ser una norma presente, vigente. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, claro, cuando hacemos referencia a las normas de referencia, es para la evaluación y para determinar si un impacto es significativo, no para determinar si hay contaminación. No, porque la contaminación te la da una norma que está vigente, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones. Ahora, claro, no es mi intención hoy día defender lo que hicimos, Francisco. No, pero si tú me preguntas, el origen, en este caso puntual, no está en la ausencia de norma. Podemos decir que, claro, una presencia de una norma, un estado robusto, que te marca la cancha, la actividad productiva, porque en definitiva no va a dejar de existir la actividad productiva, eso es una quimera. La actividad económica va a seguir existiendo. Lo que tenemos que cambiar es básicamente la simetría que existe en el ejercicio del poder y que te lleva a este tipo de cosas. En el caso puntual del puerto, el problema no era... o sea, sí, también tenía que ver con hacer incumplimientos. De hecho, por la Superintendencia de Medio Ambiente, a través de la ¿cómo se llama? La medida... se me olvidó ahora, pero la suspensión provisional de la operación, en este caso se me olvidó el nombre, pero estuvo suspendida la operación durante un mes del puerto. Después hubo una... claro, demoró como 2 o 3 años, porque después fue judicializado, fue a la Corte de Apelaciones, perdón, a la Corte Suprema vía casación, pero en definitiva se transformó en ese momento en la mayor sanción económica, la multa mayor. Después hubo otras mayores, creo una de ellas una celulosa en Biobío, otra una empresa minera en la región de Atacama, pero hasta ese momento se tradujo en una sanción pecuniaria, la más alta, que después fue bajada por la Corte Suprema, pero que mantuvo lo que en ese momento era lo más importante para nosotros, que era la instrucción de una limpieza en un polígono alrededor del puerto, que nunca antes se había hecho. Increíble como la facilidad, la verdad que para los que estamos afuera menos acostumbrados a relacionarnos con esta parte del poder, pero al mismo tiempo somos científicos, es increíble que en el fondo no podamos tener hacerlo mejor. Es parte de lo que me tiene acá, de verdad, así como un sentimiento de querer tratar de que salga de esa constitución que va a emanar, ¿no es cierto? Y ojalá estar en esa papeleta, ¿no es cierto?, para abril, y ojalá estar escribiendo esa constitución, un lugar mejor, viejo, porque es increíble que sea tan fácil esta cuestión. Yo a veces me enojo, así que no me quiero enojar en vivo,
de verdad, quiero que esa cuestión sea agradable. Pero algunas de estas cosas me enojan, así que quiero advertir. Sí. A mí igual como que me resulta frustrante, como que de repente, por mucho que uno declare, repita, vuelva a repetir, vuelva a repetir, vuelva a repetir, así ya, como decía Felipe cuando estábamos en la U, oye, se nos pasó la U hace rato y seguimos conversando de las mismas cosas, porque no han cambiado, no han cambiado. Yo, en lo personal, el mínimo que espero en la Constitución es, desde la experiencia que tenemos, personas como Fernando, como Felipe, como yo, en rubros no solo de medio ambiente, es que esos excesos, ya que son groseros, así, esos ya, es el mínimo que yo ya no puedo soportar, Pornográfico, básicamente. Eso, pornográfico, Francisco, es pornográfico. De verdad, y sí. quizás estoy hablando mal de la pornografía, respetuosamente. De verdad, obsceno, no sé, dantesco, Mínimo ¿no? higiénico. Claro, o sea, no, poco higiénico, no sé. Eh, Sí. disculpa. Claro, insalubre humanamente hablando. Yo así tirando, voy a tirar un poco la metralleta, en temas de poder. Yo no entiendo que cuando yo fui servicio país en Santa Bárbara tuvo el alcalde que ir a hablar personalmente al único dueño de una central de paso que estaba, no sé, en el río Huequecura o Duqueco, que era el único que tributaba en Santa Bárbara. Entonces el alcalde fue a pedir que por favor no cambiara de domicilio la empresa porque se le iban a las pailas su presupuesto municipal. Y con eso llegaba alrededor de tambores 100 millones de pesos por concepto de renta, que es por donde más le entra a las municipalidades grandes. Concepción ese año sacó 10.000 millones de pesos, que es el símil del valor de la remodelación del Estadio Collao. Tampoco algo tan grande para una municipalidad grande o con vocación de capital de región. Y ese mismo año, Las Condes tuvo un capital de 110.000 millones de pesos para poder satisfacer todas sus necesidades, plazas para perritos, limpieza de calle con manguera, a presión. Bueno, lo propio, lo que puede hacer con ese presupuesto, va marcando estas inequidades territoriales, ¿cierto? Hasta matinales Tenemos aparece el alcalde hasta tiempo matinal. La Municipalidad de Las Condes tiene, bueno, desde el rubro de los abogados, cada municipalidad tiene un abogado, un par de abogados, normalmente la oficina, el área jurídica, otros ocupan cargos más directivos, la oficina de control, a veces, cierto secretario municipal, a veces abogado, pero en el caso de Las Condes tiene un equipo, y un equipo que se dedica a pelear las rentas declaradas por las empresas que tienen domicilio en Las Condes, para que luego puedan inflar el monto que por concepto de impuestos tienen que entregar a la municipalidad. Y es un trabajo así formidable, o sea, de primer nivel. ¿Y por qué? Porque de ahí depende que entren muchos más millones de pesos por presupuesto municipal. Bueno, ¿y qué empresas tenemos ahí tributando? Tenemos a todas las salmoneras, todas las pesqueras, todas las ISAPRES, todas las AFPs, todas las mineras, todos los bancos, todas las empresas de seguros, todos. Entonces, córtala, Porque o Las Condes, sea, ¿cachai? Los utensilios. Entonces, al final, tú empiezas a ver que los que dicen que no son los mismos, los que usan utensilios son los mismos. Entonces, ya como que es bien evidente, ¿no? Cambiemos la capital, pongamos Las Condes, hagamos una ruleta de presupuesto y que no sepamos qué presupuesto nos va a tocar este año. Veamos si con el presupuesto de Putre el alcalde de Lavín puede seguir yendo al matinal porque le sobra tiempo. el tema es para largo, la verdad. El He tema es para largo. Estaríamos hablando un montón de rato, la verdad, creo yo. Sí. No sé cómo estamos en el tiempo, equipo. ¿Estamos bien? Tienes toda Yo la creo que razón, Fernando, como que nos vamos a alargar para mucho, así que vamos entregando algunas palabras de despedida para ir cerrando, porque ya llevamos 1 minuto 38, que es más de lo estimado que teníamos. Así que les dejo las palabras de cierre para ir despidiéndonos. ¿Quién dispara? Bueno, dejamos Me al despido invitado yo primero. primero. Sí, yo me despido primero, no se preocupen. Yo estaba tratando de leer porque... no te estaba echando. No, sí, sí. Tienen que cerrar los dueños de casa. No, que estaba viendo los comentarios que había en el hilo que hay al lado. Estaba tratando de ver si había alguna pregunta para nosotros, pero parece que no hubo ninguna.
Pero, sin embargo, aquí alguien lo mencionaba, alguien hablaba de la ciencia, claro, Javier Ferreira, que falta que la ciencia de la academia se vincule más con la comunidad. Creo que también, entendiendo que, bueno, Fernando, Brian son científicos, Brian en formación, como decía, es necesario hacerse las preguntas correctas. Creo que como científicos ustedes lo saben mejor que nadie. Para poder desarrollar un buen marco teórico, entre otras cosas, hay que elaborar una buena hipótesis y las preguntas validarlas adecuadamente, pero poniéndose desde la posición o desde el lugar de ese otro válido, como decía recién Paula, citando a Maturana, un otro, reconocerlo como un interlocutor válido, para precisamente buscar responder las preguntas que en definitiva nos aquejan a todos. Pasa muchísimo que buscamos responder preguntas, buscamos respuestas donde nos estamos haciendo mal la pregunta. Y probablemente eso es parte de lo que ocurre. Y en este sentido, la experiencia que les puedo compartir trabajando con la comunidad científica, con algunos científicos y comunidades, principalmente comunidades indígenas, va por ese lado. La desconfianza es lo primero que tú encuentras. Si tú, Fernando, un día te podríamos invitar a conversar con alguna comunidad, con alguno de los amigos que tenemos con Francisco en la zona altandina, y lo primero que te van a preguntar, usted es científico, ¿con qué empresa trabaja? ¿Para qué empresa trabaja? Es lo primero que te van a preguntar. ¿Tu universidad con quién trabaja? Tu universidad, la Universidad de Concepción. En la Universidad de Concepción está el EULA. El EULA, la celulosa, etc. Eso es lo primero que hace, porque lamentablemente partimos desde la desconfianza en el otro, no desde la confianza. Y esa es la primera pregunta que uno te van a hacer. ¿Para quién trabajas? ¿Quién te paga en definitiva? ¿Quién te paga el sueldo? Tú puedes decir, no, yo soy un científico, ejerzo libremente la ciencia, pero trabajas para una universidad, tu universidad tiene convenio con la empresa A, B, C, D, E, F. O sea, si usted puede ser la mejor persona, el mejor científico, pero cuando usted va a mostrar los resultados, lo va a llamar el rector de su universidad. Eso es lo que te dicen, yo lo escuchaba. El rector de la universidad lo va a llamar a usted para decirle que los resultados no los puede mostrar. ¿Ya? Lamentablemente partimos desde la desconfianza, y por esto me quería colgar de lo que decía, ahora se me perdió el nombre de la persona, Javier Ferreira, que necesario es cultivar relaciones de confianza mutua, porque no es ningún pecado que tú trabajes para tu universidad y que tu universidad tenga convenios con empresas. Eso no es pecado, tampoco es un pecado, menos un pecado tuyo. De serlo sería de la universidad y de quienes toman esas decisiones, no tuyo, ¿ya? Por lo mismo, cuando bajamos el velo, la careta del científico, entendía la careta no en el mal sentido, sino que bajamos el velo del científico y lo mostramos como persona, esas desconfianzas que surgen desaparecen. Pero te tienen que conocer a ti. Te tienen que conocer a ti, a mí, saber quién es, de dónde vienes, cuál es tu familia, conocer qué es lo que te duele, cuáles son tus sueños, cuáles son tus temores, ¿ya? Todo eso no es que tenga que salir, no es que todo eso tenga que aparecer en la Constitución, pero es lo que tenemos que comprender, creo yo, humildemente, para poder generar los insumos y en definitiva, chiquillos, tener la Constitución que nos va a regir por los próximos 30, 40, 50 años, que muy probablemente no va a ser la Constitución para Fernando, para Francisco, para Estefanía, quienes nos escuchan hoy día, sino que van a ser la Constitución que va a regir y de la que van a vivir nuestro hijo, el Mariano, que andaba recién bartoleando por acá y lo vieron ustedes, que probablemente me está escuchando y poco entiende lo que hablábamos, pero que le va a tocar vivir y probablemente sufrir si llegamos a tomar malas decisiones. Esas son mis palabras al cierre, chiquillos. Muchas gracias por la invitación, Pancho, amigo, Fernando. Yo veo a Fernando y parece que lo recuerdo en la U, ¿no? Puede ser, pero... Puede ser. Tiene una cara muy conocida, Felipe. Yo te veo y en alguna parte te he visto. Sí, bueno. Bueno, y con Francisco no, ni hablar de cómo nos hemos dado cuenta que nos conocemos. Sí.
Agradecerles, chiquillos. Hasta el mismo colegio. Agradecerles de verdad, chiquillos, de todo corazón, lo que están haciendo. No se limiten, inviten a más personas, sobre todo ciudadanos comunes y corrientes que no son escuchados normalmente para estos procesos. Generalmente queremos escuchar a las personas. Y les voy a contar una incidencia. Hace 2 días, el miércoles, fuimos a una diligencia con el Tribunal Ambiental. Y una de las cosas que más la comunidad quiso hacer, pero que también contó con la complicidad, por decirlo de alguna forma, del tribunal, era la presencia de los abuelos, de las personas mayores, que pastoreaban en los lugares que están siendo hoy día materia de la demanda por daño ambiental. El testimonio de estas personas, que algunos ni siquiera ven hoy día, personas de 80 y tantos años, que para poder llegar al lugar recorrimos 3, 4 horas para poder llegar ahí. El testimonio de ellos permite configurar elementos que la ciencia y la técnica hoy día no nos entregan. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy trivial, imágenes satelitales. Tienes disponibles desde el año 84, creo, en adelante. Pero la memoria de los abuelos de estas personas, que muchas de ellas ni siquiera saben leer y escribir, había un señor que la última vez que había ido al Salar de Punta Negra fue el año 54. O sea, estamos hablando de, ¿cuántos? Casi 60, 70 años casi de atrás, que fue al lugar y que mantenía en su memoria cómo era el lugar. Y decía, aquí donde estoy parado, aquí había una estancia y acá afuera había una vega y ahora no hay nada. ¿Ya? Aquí yo venía con mi abuelo, con mi tío a cazar chinchillas y sacábamos los huevos de las parinas y las llevábamos al pueblo porque hacíamos intercambio con pueblos al otro lado de la cordillera en Argentina. La transhumancia estaba limitada, no estaba limitada ni siquiera por las fronteras nacionales. Hoy día la transhumancia está limitada por el ejercicio de una actividad económica que ha ido perdiendo legitimidad. En un principio todos estaban contentos con la inversión extranjera, progreso para el país, que nos metían un concierto, claro, después de una tiranía, ni siquiera una dictadura, después de una tiranía de 17 años, obviamente que la apertura al mundo nos traía nuevamente... ¿Estás pensando en el concierto de Rock Stewart? Claro, claro. Que hoy día está limitada esa transhumancia por, como te decía, las fronteras nacionales y por el ejercicio de una actividad que ha ido perdiendo legitimidad en el contexto que tenemos hoy día. Así que, chiquillos, para variar me extendí hablando, así que les agradezco millones y disponible a conversar informalmente. Francisco puede compartir mis datos, yo por WhatsApp les respondo más rápido si es que lo desean. Muchas gracias, chiquillos, y a todos los que tuvieron la paciencia y se dieron la lata de escucharme. Gracias por la participación, gracias. Gracias, Felipe, muchas gracias. Bueno, yo simplemente agradecer a los participantes. Pablo no está, gracias Felipe, gracias Paula. Quisiera muy brevemente hablar a la gente que nos está escuchando en casa, decirles que mi intención es tratar de participar con fuerza en la escritura de una nueva constitución. Creo que no se puede hacer solo, creo que la lista independiente que estamos participando con Francisco es un bonito ejemplo de cómo personas que estamos fuera del mundo político clásico, que son los que llamamos consumidores de política, como los consumidores de política podemos pasar a la acción, ¿no es cierto? Y en este caso tratar de modificar algunas cosas. Puede que no refundemos Chile, yo creo que hay que adhiero a lo que decía Felipe de manejar las expectativas, pero ciertamente podemos hacer un trabajo, ¿no es cierto?, poderoso para tratar de tener un espacio que donde las personas que lo habitan, lo habitemos mejor. Y como decía Felipe, o sea, esto es importante para el futuro. Y eso es quizá el mejor mensaje, ¿no es cierto?, que podemos dejar, que en un momento de la historia, un grupo de personas intentamos cambiar esto. Creo que está lleno de valentía también, así que felicito a la gente de la lista que estamos incluyendo, participando. Te felicito también a ti, Francisco. Y paso un aviso, este es el primero de una serie de, ¿no es cierto?, de conversatorios, el cual va a ser el día lunes a las 19 y próximo miércoles a las 19. El día lunes, cultura, y el día miércoles, salud y un poco de universidad. Y creo que algunas cosas de las que tocaba Felipe respecto a las universidades podrían salir en ese
en ese precabildo, ¿no es cierto? Las universidades tienen un rol social fundamental que en mi mirada podría ser mejor utilizado, ¿no es cierto?, en el pos del beneficio de las personas. Así que gracias también Estefanía, gusto de verte por acá, disponible, ¿no es cierto?, nos veremos en los otros conversatorios. Súper. Bueno, por mi parte, sumarme a las palabras de Fernando en esta nueva aventura que decidimos emprender juntos. Ha sido un agrado poder también conocerlo. Quiero agradecer a los expositores de primer nivel, al tiempo que nos dedicaron, y también a todas las personas que, bueno, las que nos vieron a través de las redes de Fernando, a través de mis redes también, los comentarios que hicieron, que sin lugar a dudas nos van a dejar pensando más de lo que se habló ahora, como una vez que cerremos. Creo que todo este proceso es parte como de una epopeya grande y de un momento histórico del cual nosotros somos una pequeña parte. Hay personas que nacieron, bueno, y que lamentablemente murieron sin ver un atisbo de cambio de constitución. Y nosotros podemos ser, no lo hablo desde el protagonismo, sino que podemos ser parte de una aposta en que comenzó en la calle, comenzó el 18 de octubre, y que es histórica y que está siendo observada esta aposta por todo el mundo. Y de nosotros depende, en este paso, ganar un gallito que no es grato para algunas personas y que no vamos a ganar sin la ayuda de todos, en cada etapa o en cada granito de arena. Entonces aquí tenemos todos como un deber con el momento histórico que estamos viviendo. Eso. Entonces, los invito, ojalá que el lunes recibamos muchas más preguntas, el miércoles también. Y espero, como humildemente, poder ser un fiel portavoz de las demandas que se levantaron desde la calle y sin las cuales, y sin todos los sacrificios de por medio que ya todos conocemos, no estaríamos hablando de estos temas ahora o no se estarían levantando las candidaturas para constituyentes. Así que eso, nos vemos el lunes. Domingo live, acuérdense también, vamos a hacer un live. El domingo, eso. Dale. Sí. Queremos pelear también, dale. así que, sí, en un tono quizás incluso más informal que el de ahora. El domingo tenemos que ponerle hora. ¿Le queréis poner hora al tiro? Oh, buena. Habíamos tratado de hacer un late, pero los lates son bien tarde. Quizás podríamos dejarlo, no sé, a las 22 o algo así. Sí, pensémoslo, 22 no sé horas. cómo lo ves tú. Sí, está bien. Ahí con Vamos un a conversar en la mano. Vamos a conversar de política. Y hablar de lo que... Sí, ahí estamos coordinando. Pero básicamente, vamos, para la gente que nos está escuchando, que todavía está en esta parte, vamos a conversar de política, vamos a hablar de los partidos también, vamos a hablar de qué significa ser independiente en un proceso apoyado por un partido. Puede que nos pongamos ahí interesantes, picantes, quizás incluso ahí en el buen sentido de la palabra. Pero para que nos acompañen el domingo, sería un gusto. Ya, pues, el late preconstituyente. El late preconstituyente, exacto. Ya. Bueno, Estefan, igual te dejo el espacio para que te puedas despedir. Sí, muchas gracias y también repetir la invitación. Quedan días muy interesantes de cultura y también de medicina. Hoy estuvimos con medio ambiente, así que pedirle a la gente también, aparte de darle las gracias, que participe de estos otros 2 días. Tenemos a exponentes muy interesantes y también visiten las redes de Fernando y de Francisco porque ahí estamos subiendo harta información y vamos, por supuesto, a seguir subiendo. Así que gracias y chao, que estén súper bien.